La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 19 de marzo de 2023. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1, versículo del 6 al 9, versículo del 13 al 17 y versículo del 34 al 38. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabezas, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en este evangelio, el evangelista Juan nos muestra un pasaje donde Jesús, por primera vez, hace un sacramental. ¿Qué quiere decir? Los sacramentales, como nos lo enseña la iglesia, son signos visibles que apoyan de cierta manera el sacramento o los sacramentos. Son signos visibles que la iglesia utiliza. Pero ¿quién lo utilizó primero? Jesús, al hacer barro con su saliva. Tranquilamente Jesús podía decirle: recobra la vista, y hubiera recobrado la vista al ciego. Pero Jesús quería implementar el uso de los sacramentales en la iglesia. Es importante que nosotros aprendamos esto. Jesús no necesitaba el barro para sanar el ciego, pero aún así lo quiso hacer. El barro entonces se convierte en un sacramental. En este momento, ese barro se convirtió en el sacramental medio de la sanación o de la sanidad del cuerpo. Esto no quiere decir que para hacer sanación pues nos pongamos a hacer barro con saliva, no, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir a este evangelio es que Jesús utilizó un sacramental. Así como la iglesia utiliza el agua bendita, como utiliza el aceite, como utiliza la sal bendita, como utiliza los sacramentales del cirio pascual, el cirio, la luz de Cristo, los cirios bendecidos, las medallas, los denarios, las camándulas. Es decir, los sacramentales son signos visibles. El primer sacramental es la bendición, pero también tenemos otros sacramentales en la iglesia. Entonces, esos sacramentales apoyan el sacramento. Jesús coloca el sacramental en el ciego y lo envía a hacer algo. Entonces, lo envía a que se lave en la piscina de Siloé, que significa enviado. Entonces, aquel ciego, no solamente Jesús muestra que la sanación viene de él y que se pueden utilizar sacramentales, sino que también hay algo que hacer. Es por eso que muchas veces las personas piden la sanación del Señor y van de pronto a una jornada de oración, van de pronto a una misa donde el sacerdote sirve en oración pidiendo sanación o liberación, y las personas creen que con eso es suficiente. A veces sí, porque Jesús también sanó a algunos solamente con sus palabras, pero
también en este pasaje nos recuerda que también hay que hacer algo. Entonces nosotros, cuando acudimos a Jesús, no solamente podemos usar los sacramentales, hacer la petición, sino también rezar. La tarea que le imponen al ciego es irse a lavar en la piscina de Siloé, y él obedece, sin preguntar por qué. El ciego nunca preguntó por qué, simplemente va, se lava y recobra la vista. Por eso a nosotros nos han puesto un mandamiento nuevo, que es amar unos a otros. También muchas veces los servidores de la oración enseñan que deben seguir ciertos rezos, ciertos ritos de oración para que ustedes puedan sanar, para que uno pueda alcanzar la liberación. Así como el ciego, cuando es guiado por Cristo, recibe el sacramental, recibe la bendición, pero va y obedece el mandato que Cristo le da. Así también son los procesos de liberación, los procesos de sanación. Cuando el servidor de la oración, quien le impone a usted las manos o quien le impone a usted el sacramental, le dice, ve y reza determinadas cosas, sigue determinado rito, pues tú debes hacerlo sin preguntas, así como lo hizo el ciego. Y de esa manera se completa una buena sanación o una buena liberación. También recordemos que Jesús allí obraba en sábado, porque Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, la obra de Dios se puede hacer en todo momento y se debe hacer en todo momento. Los judíos respetaban el sábado y no hacían nada. Y pensaban también que todo aquel que nacía ciego, que nacía enfermo, era un pecador por sus padres y que había nacido en pecado. Por eso fue que lo expulsaron al ciego después de verlo, después de que decía que era un profeta. En ese momento lo expulsan porque dice, usted es un hombre de pecado, usted nació con pecado, ¿cómo viene a enseñarnos a nosotros que somos limpios supuestamente? Jesús se encuentra otra vez de nuevo el ciego y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él le dice, ¿quién es para yo creer en él? Y le dice, soy yo. Y este ciego se postra, que ya no era ciego, ya veía. Y entonces se postra ante Jesús. Mira, nosotros muchas veces nos postramos, pedimos de rodillas y hasta lloramos para pedir un milagro. Pero muchas veces cuando se pide el milagro y se obtiene el milagro del Señor o se obtiene la gracia de Dios, dejamos de postrarnos. Muchas personas hacen procesos de liberación, procesos de sanación, porque tienen algún problema, porque no tienen empleo, porque tienen problemas físicos, porque tienen problemas mentales. Y entonces comienzan muy juiciosos un proceso de liberación, usando los sacramentales, usando la bendición de quien los bendice. Y cuando ya están bien, se les olvida reconocer a Dios. Nosotros tenemos que reconocer a Dios también en acción de gratitud. También reconocerlo permanentemente. Porque en todo momento y hasta el último día de esta vida, estamos necesitando de Dios. Por eso, antes bien, muchas personas dicen, no, si el Señor me hace ese milagro, si me ayuda con esto, yo voy a dar testimonio. Llega el momento en que reciben lo que necesitan y no vuelven ni siquiera a misa, ni siquiera vuelven a dar las gracias, ni siquiera se acuerdan por medio de quién los sanó el Señor, por medio de qué sacramental, y lo van dejando otra vez todo abandonado. Nosotros tenemos que tener ese sentido de gratitud, reconocer a Dios permanentemente, postrarnos ante Él, postrarnos ante Jesús. Por eso yo les recuerdo que cada vez que se vaya a comulgar, coloca tu rodilla derecha tocando el piso en acción de postrarme y reconocer a Cristo. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.